que nos ilustre un poquito, como ya lo viene haciendo en cada oportunidad que viene, a todos nosotros. Así que Carlos, bueno, muchísimas gracias por decir sí a esta invitación y somos todos ellos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, bueno, entonces ya estamos en carrera. La verdad que es un gustazo estar aquí con ustedes y para pensar sobre esto de los 35 años del golpe, qué mejor que pensar qué hacía uno cuando pasaba hace 35 años el inicio de aquello que yo siempre defino como la noche carnívora, el inicio de la noche carnívora. Y les quiero contar algunas cuestiones que desde lo particular van a lo colectivo. Allá por el 24 de marzo de 1976 yo tenía 13 años. Había terminado la escuela primaria en la Juan Anceno, de la ciudad de Rosario, y me había metido en la escuela secundaria. Y a partir de ese 24 de marzo del 76 lo que comenzamos a ver después, cuando salíamos a la noche, que todo estaba muy restringido, venía el pedido de documentos, venía una censura que se notaba en la escuela, la cuestión del pelo corto, siempre a la altura de la camisa, del uniforme, siempre esta cuestión de estar todo muy regimentado, todo muy ordenado. Me acuerdo que en el año 78, que fue el año del Mundial de Fútbol, el Mundial que gana la Argentina, en esa formidable participación de Mario Alberto Kempes, nosotros los que somos hinchas de Central lo queremos un poquito más a Kempes. Lo cierto es que salimos campeones del mundo allí en el 78, y me acuerdo que en aquel momento, cuando tenía 15 años, la sensación era que igualmente la celebración en la calle era impulsada como para tapar ciertas cosas que todavía no sabíamos bien de qué se trataba. En ese año 78 fue un año muy difícil en mi familia porque comenzaban a producirse despidos masivos de trabajadores, tanto en la industria, en el comercio o, como el caso de mi papá, en el banco. Hacía 30 años que mi papá trabajaba en el banco y ahí empecé a ver lo que era la desocupación. Porque, como siempre, los empresarios, tan humanos ellos, le mandaron el telegrama de despido a mi papá el 24 de diciembre del 77, el día de Navidad. Ese día fue un día muy impactante para mí, inolvidable, porque nunca lo vi llorar a mi papá como lo vi llorar esa noche de Navidad. Lloró a cántaros y para mí fue inolvidable. El año 78 fue un año de pura polenta, porque mi papá no tenía dónde laburar. Yo siempre digo que cuando me inviten a comer, pongan cualquier cosa menos polenta. Cualquier cosa. Pero la polenta no, porque me hace acordar lo que fue el año 78. Y me acuerdo que con gran esfuerzo mi papá me había comprado una entrada para el Mundial de Fútbol, Argentina contra Polonia, cuando la Argentina vino a jugar a Rosario después de que le ganara Italia en la primera ronda, viene a Rosario a jugar la selección argentina de fútbol, y después un gran amigo mío que ahora es periodista deportivo muy prestigioso, Gabriel Penice, me compra la entrada para ver Argentina-Perú el 6-6. Ese año 78 era la desocupación de mi papá en la escuela secundaria, que yo ya comenzaba a ver que las cosas que me decían tenían poco que ver con la realidad. Historia argentina en la escuela secundaria se daba con suerte hasta rosas. Después nunca más. La palabra peronismo estaba prohibida, la palabra marxismo ni hablemos, criticar a la iglesia sobre ciertas cuestiones que tenían poco que ver con la vida ni hablemos. Es decir, estaba todo muy pero muy sujetado, muy encostado. Eso es lo que uno sentía. Yo era hijo de un trabajador de clase media, un trabajador de camisa, un trabajador bancario, pero que en aquel año 78 empezaba a ver los efectos de la desocupación. ¿Cuáles eran los efectos de la desocupación? Mi papá había dejado de hacer lo que hacía durante 30 años y al dejar de hacer una persona lo que hacía 30 años, dejaba de ser. Comenzaba a ser desaparecido social. Y en mi casa empezó a hablar más el televisor que nosotros. Antes el televisor estaba apagado en los almuerzos, ahora estaba encendido. Y la única voz que se escuchaba era la voz de la televisión. Y la mirada de mi papá se iba apagando. Así que cuando después en los años 90 venía
la desocupación, sabía que más allá de lo que decían los gobiernos, no iba a haber una explosión social, porque lo que había era una implosión social. Los hogares estallaban adentro, por eso se daban el mayor número de divorcios y separaciones, muy cerquita de acá en Carcarañá, cuando cerró el frigorífico Carcarañá, 800 trabajadores en la calle. Al año siguiente fue el año en donde el mayor número de divorcios se produjo en Carcarañá. Porque una sociedad machista como esta, cuando el sostén del hogar deja de ser el hombre se siente menos hombre, deja de ser hombre y termina él autoeliminándose y se termina marginando. Eso yo lo aprendí en la dictadura con el despido de mi papá. Lo vivencié, lo sufrí. Hasta ese momento no me explicaba bien de qué se trataba. Yo de chiquito quería hacer dos cosas. Quería ser relator de fútbol y explorador. Quería llegarle a las grandes masas y al mismo tiempo ser una especie de Indiana Jones del tercer mundo que buscara cuevas, mundos ocultos, y quería hacer eso. Con el tiempo logré mi sueño, hice una síntesis. Me hice periodista de investigación. Eso de ser investigador, de ser descubridor, investigador que en latín significa descubrir, empecé a ser como aquello que quería ser, una especie de aquel investigador, de aquel arqueólogo que yo les decía, de explorador. Por el otro lado, al ser periodista, tratar de difundir a la mayor cantidad de gente lo que había descubierto. Lo cierto es que cuando terminó el Mundial de Fútbol, con 15 años, yo seguía con esos sueños. Terminó la escuela secundaria y me anoté en periodismo. 1981, hice periodismo primer año, pero llegó lo que se llamaba la colimba. La colimba, para los chicos jóvenes que hay aquí, que son mayoría, es una palabra que no les dice nada. Tendría que volver a sacar a mí. Sí, puede ser por ciertas cuestiones, si se hace bien sería interesante. Claro, colimba significaba en realidad la síntesis de tres palabras: corra, limpia, parra, que eran los tres verbos que más utilizaban los militares para hacer que ellos hacían algo supuestamente importante. Me acuerdo que fue la inclusión los primeros meses de 1922. Empezábamos a tirar los últimos días de marzo, empezábamos a tirar con lo que se conoce como los FALES, los fusiles automáticos livianos, el 762. Y me acuerdo que nosotros tirábamos, gatillábamos y el tiro no salía. Y veníamos con esa sensación de decir, debe ser arma vieja, lo cual era cierto, era de la década del 50. Y el 2 de abril de 1982, a las 5 de la mañana, nos despiertan a todos y nos dicen: soldados, este es un día maravilloso y glorioso para la patria. Hemos recuperado el territorio irredento de las Islas Malvinas. Muy bien. Pero yo siempre fui un estúpido y levanté la mano y le digo: permiso, mi subteniente, porque vos tenías que referirte a ellos como si fueran señores feudales, por eso del mi, el pronombre, mi sargento, mi cabo primero, mi subteniente. Permiso, mi subteniente, una pregunta. Sí, soldado. ¿Le vamos a ir a tirar a los ingleses con los fusiles estos que no disparan? ¿Para qué? Me dieron un baile inolvidable, baile, se decía en la colimba, al cuerpo piedra, salto rana, anda a cavar la letrina para que vayan todos los soldados a hacer su necesidad. Un baile inolvidable. Así que Malvinas, para mí, tiene el recuerdo de ese día por esa pregunta que tenía que ver realmente con lo que pasaba. Y efectivamente, yo estaba haciendo la colimba en la fábrica militar de Fray Beltrán. A las 10 días estábamos cargando los FALES, esos mismos FALES los estábamos cargando para mandar a los chicos que, como nosotros, de 18 y 19 años, estaban peleando con la primera y tercera potencia de Occidente, como era Gran Bretaña, tercera potencia, ayudada por los Estados Unidos. El final estaba cantado desde el inicio, porque el ejército argentino había dejado de ser el ejército sanmartiniano, que estaba preparado para pelear contra el invasor, porque a partir de 1880, a partir del billete de 100 pesos, ese que cuesta mucho, que ingresa y que sale con mucha facilidad, a partir de 1880, con Julio Roca a la cabeza y con el teniente general Juan Pablo Picheri, el ejército argentino cambia de idea.
ya no está preparado, ya no trabaja el ejército argentino para luchar contra el invasor. Comienza a prepararse para pelear contra los invasores internos. En aquel momento, los pueblos originarios, por eso la conquista del desierto, nuestros negros, y lo que eran los que ellos llamaban los subversivos de aquella época, los gauchos alzados del Partido Federal, los tres grandes genocidios que tuvo la Argentina en el siglo XIX. Y en 1930, no es casualidad entonces, será el primer golpe de Estado contra el gobierno popular de Irigoyen. Irigoyen había pensado un país en donde el Estado, en lugar de servirle a las minorías, le sirviera a la gente. Por eso fue el golpe de Estado. El ejército se convierte entonces en el partido militar que hace posible que las minorías lleguen al poder, porque las minorías jamás pueden llegar al poder si no fuera por el uso de las armas o de la fuerza. El partido militar hace su primer golpe en 1930 porque es la expresión de esas minorías que están en contra, con una Argentina que empieza a cambiar con Irigoyen y que después va a volver en 1955 contra el peronismo, vuelve en el año 58, vuelve en el 62, en el 66 contra Ilia y en forma salvaje el 24 de marzo de 1976. Esta es parte de esto. Lo cierto es que después de aquel baile nos mandan, después de Malvinas, al comando del segundo cuerpo de ejército, que en aquel momento estaba en la calle Sarmiento entre el 9 de julio y 3 de febrero en la ciudad de Rosario. Entonces me dicen, soldados, ustedes tienen un deber esencial, tienen que cuidar esta gran unidad de batalla. Así que ustedes van a hacer guardia acá en el patio del comando. El patio del comando daba a la calle 9 de julio. ¿Qué era lo que cuidábamos? El mástil. Nosotros teníamos que cuidar el mástil. Y entonces cuando cuidábamos el mástil nos daban el arma para cuidar el mástil. ¿Cuál era el arma? Una pistola de madera. Nunca me voy a olvidar cuando viene el teniente coronel Maranguero, lo cito porque hasta el día de hoy sigue vendiendo su imagen de ex militar para vender seguridad privada. Entonces Maranguero viene un día y me dice, soldado, tenga muy en cuenta lo que se mueve por calle 9 de julio, no sea cosa que una célula subversiva nos quiera tomar. Yo lo miraba al tipo, estaba podrido de todo, ya llevaba más de un año de colimba justamente porque nos quedamos ayudando con de Malvinas, nos quedamos en instrucción, yo para forma era contestador, me comía todos los francos adentro, cumpleaños adentro, Navidad adentro, Año Nuevo adentro, me daban francos y me lo sacaban a las 10 de la noche, realmente fue una cosa difícil. Pero la verdad que estaba bien, me la bancaba, digo, como se podía. Y entonces estábamos cuidando el mástil con la pistola de madera, y el tipo me dice, no sea cosa que por ahí entre una célula terrorista y se vengan y nos quieran copar, así que usted, soldado, tiene que estar atento. Y yo no puedo con mi genio y le digo, tenemos un problemita, teniente coronel. Me dice, ¿cuál soldado? Tengo esta pistola de madera. No me diga, soldado, ¿cómo puede ser? Pero bueno, usted con la pistola de madera igual detiene a los subversivos. ¿Cómo no? Esa mentalidad, teniente coronel, un grado de oficialidad alto, era la que manejaba a los chicos. En esos días empezaban a venir los sobrevivientes de Malvinas. Los sobrevivientes de Malvinas eran miles y la mayoría de los chicos venían de dos provincias. Este es un dato que generalmente en la provincia de Santa Fe se maneja muy poco. Malvinas fue llevada adelante por Leopoldo Fortunato Galtieri cuando asume la presidencia dentro del proceso de organización nacional, reemplazándolo a Roberto Eduardo Viola. Galtieri gana la interna del partido militar desde Rosario, porque Galtieri había sido comandante del segundo cuerpo de ejército desde el 12 de octubre de 1976 acá en Rosario. Gana esa interna en el 79, va a Buenos Aires y luego en 1981 asume como presidente de la Junta, reemplazándolo a Roberto Eduardo Viola, que lo había reemplazado a su vez a Jorge Rafael Videla. Galtieri fue posible gracias al apoyo de las grandes empresas de Santa Fe, la Bolsa de Comercio, la Asociación Empresaria, la Unión Industrial Argentina, Hacienda, Canal 3, el diario La Capital. Todos los grandes sectores del poder apoyaron a Galtieri para ganar la interna, para llevar cosas. Malvinas empezó en Santa Fe siempre.
Galtieri, a ser comandante del segundo cuerpo de ejército, manejaba 6 provincias, que era lo que manejaba el segundo cuerpo de ejército: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Entonces, la mayoría de los soldados que van a pelear allí vienen de ahí. La primera provincia en cantidad de soldados es Corrientes. La segunda es Santa Fe. Y este es uno de los datos que menos se conoce aquí en nuestra provincia. Lo cierto es que Galtieri nos llevó a aquella locura de 1982 porque hicieron posible que Galtieri llegara allí el poder económico que estaba detrás de todo. Y acá está el otro secreto. Cuando Galtieri reemplaza al comandante del segundo cuerpo de ejército, que se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone, un nombre que ustedes van a escuchar en estos días porque se están llevando adelante los juicios en la llamada causa Díaz Besone. Este Díaz Besone asume como ministro de Planificación de Video. En octubre del 77 llega a la Bolsa de Comercio de Rosario, dice: ¿por qué hicieron esto? Que le ponen los empresarios de la Bolsa de Comercio. Nosotros hicimos el golpe para salvar al gran capital y a la empresa privada. Ningún ideal San Martín, la idea ni siquiera defendernos de la supuesta agresión sindical, no. Había que defender al capital y a la empresa privada, matar para robar, matar a los molestos para concentrar riquezas en pocas manos y hacer el país chiquito que siempre cuidó el partido militar, que no hiciera, por ejemplo, los movimientos populares como el irigoyenismo o el peronismo, que solo golpearon, de hacer un país para la mayoría. Por eso los golpearon. Y acá lo decían claramente. ¿Y en qué está la síntesis de todo esto? En los desaparecidos. ¿Quiénes eran los desaparecidos? 3 de cada 10 desaparecidos empleados, con lo cual el 40 más el 30 da que el 70% de los desaparecidos, que eran trabajadores. Los desaparecidos tenían una edad. ¿Cuál era? El 66% de los desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. Segunda característica: trabajadores jóvenes. ¿Y cuál era la gran molestia? Que los trabajadores jóvenes se habían enamorado de una palabra maravillosa: revolución. Pero la revolución pensada en distintos lugares, desde movimientos cristianos de base, desde roperitos y desde organizaciones sociales que habían dicho: por allí, contra las armas del sistema no tenemos que levantar en armas, pero en Argentina solamente se levantaron en armas 2.000 personas. 2.000 personas levantadas en armas. Desaparecieron 30.000. ¿Y cuál era la idea fundamental? Que la felicidad sea el derecho y la realidad de todos y no la propiedad privada de unos pocos. Que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de trabajo, de dignidad, de vivienda, de jubilación, de respeto, sea una realidad para la mayoría. Lo cierto es que cuando toda esta historia termina, en 1983, la Argentina que quedó fue una Argentina sin industria nacional. Se había octuplicado la deuda externa de 5.000 millones de dólares a 43.000. La educación se había caído a los límites irrisorios del presupuesto y nos robaron además las palabras. Nosotros en 1975 teníamos, cada uno de los argentinos manejábamos 8.000 palabras. Hoy manejamos 800. 10 veces menos de palabras. ¿Y qué significa cuando te roban las palabras? Cuando te roban las palabras, ningún pibe puede decir cuál es su sueño. No puede expresar lo que quiere. Y tampoco puede negarse a no querer aquello que le quieren imponer, y él no está con el deseo de hacer eso. Entonces, cuando vos te convertís en alguien que no dice, te convertís en un adicto. Porque adicto etimológicamente quiere decir sin palabras. Nos fueron convirtiendo en tipos que no podíamos expresar lo que queríamos ni decir lo que no queríamos. Por eso después vino, de la mano de ellos también, las primeras rutas del narcotráfico. Y aquella adicción original del robo de palabras nos llevó a esta locura de hoy, una droga que aparece en toda nuestra vida cotidiana. Hoy,
35 años después de todo aquello, la necesidad de la memoria y la justicia es fundamental, no solamente por lo que pasó, sino por lo que tenemos. Si no somos capaces de juzgar lo peor que nos pasó como pueblo, ¿qué tipo de presente y futuro le vamos a dar a nuestros pibes? Yo tengo dos nenas chiquititas. La Luli va a estar por cumplir 8 años ahora el 6 de abril. Y Victoria tiene 10 años. Yo siempre pienso en la idea de cuál será la Argentina que van a tener ellas. Solamente la Argentina va a terminar siendo la metáfora de la camiseta de la selección de fútbol. Terminará siendo eso. Terminará siendo la canción patriotera y no patriótica de defender algo que en definitiva termina siendo un negocio de poco. Por eso, lo mejor que podemos hacer hoy, 35 años después, es volver a pelear en serio por hacer del país un lugar del cual nos enamoremos. Y para enamorarnos de la Argentina seguramente tendremos que juzgar a todos aquellos que nos robaron la Argentina para todos, para hacer simplemente la Argentina a imagen y semejanza de la mujer. Por eso estamos acá, celebrando la presencia de las pibas y de los pibes jóvenes, que van a hacer una representación en relación a todo esto. Y saber que, en definitiva, aquellos que terminaron desaparecidos eran los que soñaban la idea de un país para los que somos. Como siempre digo, la pelea por la memoria, la pelea por la verdad, la pelea por la justicia, es pelear siempre por lo que queremos. Porque si no peleamos por lo que queremos, terminamos viviendo lo que no queremos. Muchísimas gracias y disculpen. Claro. Bueno, agradecer nuevamente la presencia de Carlos y es difícil salir de una noche así. Pero bueno, está bueno que lo pensemos, nosotros también, que conozcamos muchas verdades que quedaron en algún momento olvidadas y que nos pueda abrir la cabeza. Un tipo como Carlos que individualmente yo admiro un montón y veo que están todos emocionados y es difícil salir de un momento así. Pero bueno, él bien lo dijo, van a seguir con las representaciones. Nuevamente muchas gracias, Carlos. Gracias. La Academia de Danzas Tierra de Sueños del Área de Cultura de la Comuna de Villada, bajo la dirección del profesor Danilo Pesicini, recreará escenas de la última dictadura militar. Una producción artística colectiva que apuesta a estrechar la brecha entre las generaciones que vivieron la dictadura y las nacidas en democracia. Una invitación a nuestros niños y jóvenes a protagonizar la historia y a imaginar mundos mejores.
libertad. Hoy inmortales grito sagrado, libertad, libertad. Hoy inmortales grito sagrado, libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operativo. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
vida, me voy, me voy.
que el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, las genocidas, mal presagio para la vida. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Bueno, esta historia la viviendo, la repetimos el año pasado por entreno, nos cuesta abandonarla porque siempre aparece algo nuevo, siempre aparece gente nueva, hoy la función fue dedicada a Carlos, hoy fue dedicada a vos porque queríamos mostrártelo y porque el inicio fue una parte nueva de un caso que contaste cuando hicimos del seminario de Política para la Esperanza. Bueno, entonces uno quiere a veces tratar de traer esas cosas que ustedes nos van contando y bueno, y si a lo mejor puede extenderlo, quisiera que en este momento ese himno nacional que aquel joven no pudo terminar de cantar y que lo ponemos nosotros. Mejor, como no acostumbramos tanto a hacerlo a veces cuando está la música, quizás sea una buena posibilidad de reivindicarnos con nuestro himno. Empezamos. Inmortal es el himno sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono
provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Fíjense si nos prohibiesen el arte y todas las manifestaciones artísticas, todas las emociones de las cuales nos privarían, ¿no? Bueno, muchas gracias a Emilio y a todos los chicos otra vez por este momento especial. Solo la democracia es capaz de preservar a un pueblo del horror que vivimos durante la última dictadura militar y de las marcas que dejó en nuestra sociedad. Defenderlas es abandonar las lógicas de la resignación para introducir en nuestra vida pública los lenguajes de la crítica y de la emancipación, para discutir qué país queremos, qué Estado y para qué, pensando siempre que la democracia es una responsabilidad permanente de los seres humanos. Carlos, yo quiero invitar si quiere venir, si tiene un material para ofrecernos. Yo quería contar la historia que decía y que nos cuentes un poco la historia que... Bueno, la verdad que estoy maravillado con lo que acabo de ver. Es una maravilla. Así que, qué sé yo, es muy lindo. Bueno, lo que les quiero contar tiene que ver con esto, es la primera vez que lo veo, porque es una historia que yo vengo contando hace tiempo, que me la contaron a mí. La historia que hacen con la cuestión del himno debe haber sido más o menos así, es una historia verdadera. ¿Se acuerdan que yo les contaba que yo quería ser explorador y relator de fútbol y terminé siendo periodista de investigación? Entonces con el tiempo empecé a preguntarme por qué pasaban estas cosas, por qué gente buena no era feliz porque se quedaba sin trabajo, quién no hacía quedar sin trabajo. Todo esto por lo que le venía contando de aquello del 78, empezar a ver y vivir en carne propia lo que significaba una política económica. Entonces con el tiempo empecé a descubrir a los sobrevivientes de la dictadura y también a los desaparecedores. Entonces yo me encontré con una historia de una chica de 15 años que era militante. Ser militante es adherir a una causa y hacer que esa causa recorra todos los costados de nuestras vidas. Digo esto porque en la década del 70 no voy a explicarlo mucho, pero hoy sí. Uno se abraza a una causa y esa causa lo lleva a todos lados de la vida. Hoy somos de acuerdo a cómo nos va poniendo el sistema. Somos una cosa como maestros, somos otra cosa como ama de casa y somos otra cosa como
de acuerdo al lugar que nos da el sistema. Pero antes el militante estaba convencido de una causa y lo llevaba a todos los lados de la vida, a todos los costados. Y había una chica de 15 años que era militante de lo que se conocía como la juventud guevarista. Eran estudiantes secundarios que adherían a la ideología del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía un brazo armado, que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y el chico tenía 17 años y era militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que era el brazo secundario de la militancia de la Juventud Peronista, que también tenía un brazo armado que era montonero. Los dos militaban en la zona sur de la ciudad de Rosario, en el brazo seco del Saladillo, y se cargaban mutuamente. Habían armado cooperativas de consumo para que la gente comprara de forma conjunta y les saliera más barata la verdura, la carne, organizaban cumpleaños de 15 y querían además decirles que tenían que sumarse al cambio para hacer una revolución en Argentina. Imagínense chicos de 15 y 17 años, iguales que ellos, iguales que muchos de los que están acá. Y entonces ella lo cargaba a él diciéndole: dejá de hablar de revolución si vos tenés como líder a un general del ejército argentino que siempre ha sido represor. Nunca van a hacer la revolución, le decía ella a él. Y él le decía a ella: y vos dejá de hablar en nombre de los trabajadores, que jamás los partidos de izquierda van a entender a los trabajadores son y serán peronistas, le decía él a él. Chicana va, chicana viene, se enamoraron. Así que debe haber sido formidable, me imagino, el primer encuentro íntimo, como siempre digo, entre esos chicos, en medio de esa pasión por cambiar la realidad. Así que a principios de 1976 están ellos así, haciendo su trabajo con la gente en Barrio Saladín. Hasta que llega el 24 de marzo del 76 y ellos siguen ahí. Hasta que en agosto del 76 un grupo de policías y del ejército de la ciudad de Rosario, que salieron del servicio de información en la calle San Lorenzo y Dorrego, van y lo secuestran a los chicos. Los llevan allí en San Lorenzo y Dorrego y le hacen cosas indecibles a la chica y al pibe. Imagínense que los torturadores eran muchachos de 26 años, porque habían nacido allá por el 49, Los Fiegos, Marcote, Cortechini, Vergara, todos esos tipos que son hoy los que están siendo juzgados. Y hacen cualquier barbaridad sobre esos pibes, porque además, como se dio en la mayoría de los centros clandestinos de detención del país, los pibes entre 15 y 25 años eran los que más resistían la tortura, probablemente por el enorme convencimiento que tenían como ideales. Muchos dicen que la tortura en realidad es una pelea ideológica, por sobre todas las cosas. La ideología la creencia al dolor, y a veces al revés, cuando se quiebra la ideología, el dolor supera a la ideología. Sea como sea, los pibes resistieron. Hasta que una semana después los llevan al primer piso de San Lorenzo y Dorrego, en un lugar que se conoce como la favela, que era el paso previo a ser fusilado. Entonces, como lo muestran muy bien los chicos, los dos se encuentran, tienen la venda, y ellos me cuentan, los sobrevivientes me cuentan que tenían el cuerpo de color lila, con golpes, el olor de carne quemada por el paso de la picana. Y entonces cuando ella se encuentra con él, que me debe parecer lo que se dijo acá, encontrarse primero con las manos, después se sacan las vendas, entonces ella le pide a él que como canción de despedida le cante lo primero que se le venga en gana. Y el pibe empieza a cantar el himno nacional. Y empieza a cantar el himno nacional 1, 2 veces. Canta 2 horas seguidas. Y era impresionante porque los mismos que habían torturado, violentado esos cuerpos, ni siquiera se podían arrimar para dar un cachetazo para hacerlo callar. Era como un conjuro mágico la canción del himno en ese pibe que iba a morir. Justamente a ellos, que supuestamente defendían la patria, el honor y todas esas cosas. Tiene que venir el más asesino de todos, Agustín Fesset, el jefe de la policía en aquel momento, y con su pistola Magnum le vuela la cabeza a los dos. ¿Cómo me llega la historia a mí? La historia me llega por 4 sobrevivientes, compañeros de los chicos, y por 2 torturadores, por Mario Alfredo Marcote y José Rubén Los Fiegos.
Y siempre me quedé pensando en esto. Cómo esos torturadores que hicieron esto quedaron marcados por el gesto de dignidad de ese pibe de cantar el himno nacional. Y lo que siempre digo cuando cuento esta historia son dos preguntas. ¿Cantaríamos hoy nosotros como canción de amor, de despedida para nuestra pareja el himno nacional? Y lo segundo que pregunto generalmente cuando hago esta pregunta después de recorrer escuelas, bibliotecas, maravillosas bibliotecas como la que tienen hoy ustedes acá. Entonces hago la segunda pregunta. Si la respuesta mayoritaria es no, no cantaríamos hoy como canción de amor de despedida del himno nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si esos pibes hace 35 años atrás, que en la historia de los pueblos no es nada, en la historia de uno es mucho, pero en la historia de los pueblos es nada, ¿por qué esos pibes 35 años atrás sí sentían que la mejor canción de amor, de despedida, era el himno nacional? Y ahí está probablemente lo más profundo que nos hizo la dictadura. Habernos arrancado la idea que la mejor canción de amor es la canción colectiva que nos dice que hay que construir un lugar en donde en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Y que esa es la mejor condición de amor que yo puedo darle a una persona, con mis hijos, con mis hijas. Poder pelear para una Argentina con condiciones igualitarias. Esa es la historia que nosotros contamos un montón de veces y que fue extraordinariamente representada aquí. Es una historia real. Lo más maravilloso es que la podemos recrear y eso significa para mí, modestamente y en forma absolutamente chiquita, para mí es una gambeta del amor al odio, es una gambeta de la memoria al olvido y haberlo visto recién es maravilloso. Así que por estar acá y por llevar adelante este acto de reflexión y de emoción también. Y bueno, y ahora va a quedarse a dirigir, por supuesto, para la proyección de la película Gallo Olimpo, que es recomendada para mayores de 12 años, ¿sí? Tiene escenas un poco fuertes. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por estar, a Carlos, a Ramiro, a Nilo y a todo el Bolet y a todos nosotros también por permitirnos reflexionar, porque es cierto, ¿no? Hace mucho y hace poco, y que hoy podamos pensar esto en un contexto constitucional está buenísimo, y que podamos reflexionar y abrir nuestras cabezas. Muchas gracias a todos. Encantado. ¿Los candidatos? Ricky. El señor Ricky. Hasta el 8 de abril estamos ahí.
Bien.